¿Os parece que hablemos un poco del Madrid? Y sobre todo, esta semana nosotros hemos tocado en algún directo, Collins, el tema de lo que va a ser el futuro del Madrid societariamente hablando, ¿no? Sabes que Ramón sacó una información en la que apostaba por una vía parecida a la del Bayern de Múnich, en la que ya no hubiera más elecciones a la presidencia, sino que probablemente hubiera pues, alguien que capitalizara la parte de los socios del club y otra parte de pues, un externo que entrara con una cierta parte de la propiedad. ¿Cómo ves esto? ¿Qué debate se te genera? ¿Qué vibraciones tienes alrededor de todo esto? Nos falta muchísima información, que es una de las cosas que yo en el último vídeo estaba diciendo, que nunca te informan de nada, y por esto, tampoco, claro, cuando lo digan lo dirán y lo explicarán bien, supongo, pero no te han dado ninguna pista de... Veremos, pero por ahora no te han dicho... Como lo del chiringuito. Porque no te han dicho todavía nada, ningún indicio, ninguna... Bueno, sí nos lo han dicho, miento. Florentino sí que ha dicho eso, y yo ahí le doy la razón, que la razón no es porque no se fíe de los socios o que no haya dinero, que es la que han cogido al antimadridismo, no tenéis un duro y por eso... No, el Madrid tiene una solvencia económica acojonante, posiblemente la entidad que más del mundo. La razón es porque la Liga, Tebas, se quiere quedar el patrimonio del Madrid. Y eso lo dicen porque ya ha pasado. Nos han quitado el control sobre la venta de los derechos de televisión. Los derechos de televisión del Madrid ya no son del Madrid. O no es que no sean del Madrid, claro que son nuestros, pero el control, la venta, no la haces tú. La hace Tebas conjuntamente y luego reparte Tebas. Vende lo de todos los clubes conjuntos y luego te da una parte a ti, pero tú ya no lo tienes. Tú no lo puedes comerciar, lo comercia otro por ti. Ya no tienes tú ese capital, ese patrimonio, lo tiene Tebas. Tebas intentó, en la nueva ley del deporte, igual que en Madrid también, hay que decirlo, el Madrid, el Barcelona y el Atlético intentaron, pues sus artimañas políticas, que eso se tirase para atrás, lo de la televisión centralizada, Tebas intentó no solo ampliarlo a la televisión, sino añadirlo a los derechos comerciales, que son la primera vía de ingreso del club, del Madrid, del Barcelona. Ingresamos una barbaridad de dinero. Y también quería que los derechos comerciales estuvieran centralizados y gestionados por él. Entonces, claro, estuvo a esto de que esa enmienda, que por cierto me equivoqué y lo tengo que rectificar, que me perdonen, dije que había sido una enmienda de Vox, no fue Vox, perdón la gente de Vox, fue Ciudadanos. A los que engañó Tebas fueron los de Ciudadanos y fueron los que introdujeron esa enmienda que estuvo a esto de votarse. Al final contaron con los apoyos de PP y PSOE, que votaron contra, pero que es que no iban a votar en contra. Al final los consiguieron convencer. Entonces, ojo, porque es que ese día, si llega a pasar eso, podríamos decir que Tebas tendría el control de Real Madrid. Que tendría el control de una cantidad de ingresos de Real Madrid que le influiría de una forma decisiva en el club. Entonces, para que no nos quiten el patrimonio, para que no nos puedan hacer eso, para que no nos expropien, porque eso es una expropiación, a fin de cuentas, pues para que no te expropien, la gente dirá, ¿y por qué permiten hacer eso? Pues permiten hacer eso porque los tribunales les hemos llevado ya 800.000 veces con el tema de la televisión y siempre perdemos. Siempre perdemos porque hay una sentencia, una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a decir que el fútbol es un bien común, que hay que respetar ese bien común y que todo el mundo tiene derecho a ese bien común y que por lo tanto que aquí se prima pues eso, el bien común y que el bien particular no existe. O se antepone el bien común al bien particular. Y si hay que expropiar, te expropian. Y en base a eso estamos perdiendo todos los juicios. Claro, pero esa misma doctrina va en contra tuya también en los derechos comerciales. Entonces, para que no pase eso en otra ocasión, porque lo van a intentar más veces, Tebas está diciendo delante de los micrófonos que quiere quedarse también con los premios que ganamos en la Champions o los premios que ganamos en el Mundialito, que es una pasada de dinero. También se lo quiere quedar él para repartirlo entre todos los 20 equipos de España. Bueno, pues para que no se quede en eso, lo mejor es crear una estructura empresarial, una estructura mercantil, porque eso, según cómo la adoptes, según cómo la configures, te protege mucho mejor que en un club deportivo que hemos visto que los tribunales no te hacen caso, ¿vale? Entonces, con una estructura mercantil, según como el otro día alguien planteaba opciones, ¿no? Decían, claro, si tú creas una estructura y además generas una sección con una filial para los derechos comerciales y los pones con sede en Luxemburgo, por ejemplo, ahí no te pueden expropiar ni te pueden hacer nada, ¿vale? O pones, yo que sé, sede en Luxemburgo. Puedes crear una estructura, que yo no entiendo de eso, pero puedes crear estructuras que les complique muchísimo que un día
te expropien lo que ya te han expropiado, ¿vale? Entonces, si es así, tiene razón. Y hay que hacerlo porque es que lo van a intentar hasta conseguirlo. Yo creo que esto es muy importante, pero más allá de eso, yo creo que esa es la principal razón. Yo estoy convencido que es la principal razón. Pero más allá de eso, si queréis abrimos debate entre los tres. ¿Os sentiríais cómodos con el Madrid a día de hoy, en 2025, como sociedad anónima? ¿Consideráis que hay que dar ese paso obligatoriamente, más allá de lo que hemos contado, que si es una obligación, es una obligación? Pero ¿habría que dar el paso o consideráis que se puede mantener el club siendo de sus socios, compitiendo contra clubes de Estado? Yo, fíjate, yo creo que, o sea, eso me parece una pregunta que no compro del todo. O sea, la gente que dice que el Real Madrid tiene que cambiar el modelo societario a una SA porque no puede competir con los clubes de Estados, ¿vale? El Real Madrid a día de hoy es el equipo, el club de fútbol que más dinero ingresa, pero de larguísimo. O sea, de larguísimo. Otra cosa es que por cómo está estructurada la Liga Española, pues no tengas la capacidad para introducir capital exógeno. O sea, no es igual que una Liga. Por ejemplo, en la Liga pueden introducir prácticamente lo que les dé la gana siempre y cuando sean solventes en un medio-largo plazo. Entonces, que el Real Madrid cambie el modelo societario tampoco te dejaría pues competir de tú a tú con un Manchester City o con un Paris Saint-Germain, ¿vale? En cuanto a dinero me refiero. Y segundo, que es que el Real Madrid, yo creo que a día de hoy, con matices, ya está compitiendo, ¿no? O sea, entonces, desde ese punto de vista no lo llego a comprar tanto, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero... Pero es que por ahora no se hace por dinero. Yo creo que hay un momento hay un momento que lo vas a tener que hacer por dinero, ¿vale? Pero por ahora no se hace por dinero porque tu entidad es, junto con la del Bayern de Múnich, más que la del Bayern de Múnich, pero junto con la del Bayern de Múnich, la única que no va a pérdidas y que mantiene unas cuentas saneadas, ¿vale? Somos dos clubes modélicos, pero fíjate, vamos justísimos. El Bayern de Múnich ya están filtrando que ya se ha acabado, que no pueden dar, que ya han llegado al tope, ya han llegado a su límite. Incluso han dicho que cualquier jugador, que su doctrina de no vender, o sea, su política de no vender jugadores se ha acabado, que cualquier jugador puede venderse en cualquier momento, ¿vale? Entonces, el Madrid todavía tiene margen de crecimiento, de hecho. El estadio tiene muchísimo margen de crecimiento todavía. Tenemos pues partidas que somos, yo creo, el único gran club de los grandes clubes de Europa, los 12 grandes, el único que no tiene vendido el naming. El único. Que dice, pues eso cuánto puede ser. Hablamos de 300. ¿Cuánto dinero le pueden dar a Madrid por 20 años del nombre del estadio comercial del Bernabéu? Yo qué sé. Hablamos de muchos cientos. Que hablamos de cantidades salvajes. Y no las tenemos ahí como si no lleváramos publicidad en la camiseta. Y dices, bueno, ¿por qué no lo pones? Porque, no sé, igual porque vamos sobrados y no sé. Pero no estamos ni aprovechando eso. Entonces, pero habrá un momento que es evidente que si no hay controles financieros, y habida cuenta de que parece que no va a haber Superliga, que van a continuar la FIFA y la UEFA aquí, pues trincando de los países estados de los países del Golfo, pues que van a dejar gastarse lo que sean, que abran el grifo y venga, y los de la Premier siguiendo, pues invirtiendo a pérdidas, pues parece ser que va a haber un momento en que ni siquiera poniendo el naming vas a poder luchar con ellos. Es decir, que va a ser imposible, ¿vale? Porque el Liverpool se ha dejado 500 millones en fichajes este año y el que viene se gastarán otros 500 y les da igual. Entonces, habrá un momento en que ni ya vamos muy justos, con presupuestos positivos de 10 millones, 15. También hay que muy decir justos. que esos presupuestos están un poco pillados con pinzas, evidentemente, Sí, para sí, pagar sí. menos impuestos. Sí, sí, se adelantan cuentas de pagos, sí, según amortizaciones, para adelantar en época de bonanza siempre se ha hecho eso, está claro. Pero que aún así que no nos sobra el dinero, es lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, no nos sobra el dinero porque nos están tensionando clubes que van a pérdidas. Que van a pérdidas y no les pasa absolutamente nada. Entonces, claro, habrá un momento en que esto tendrá que cambiar. La esperanza era la Superliga para que se impusiera una especie de fair play riguroso a la americana. Eso no tiene visos ya de que vaya a pasar. Con lo cual, yo no veo a largo plazo otra posibilidad que el Madrid sea una sociedad mercantil. No veo otro. Es triste, pero si no hay Superliga no puede haber otra cosa. Pero también tendría que ser más flexible la Liga Española. O sea, porque tal como está configurada a día de hoy, yo estaba hablando con Ojeador, que de esto es una persona que, bueno, más o menos maneja, me decía, a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Pero que de cada 10 euros que tú inviertes de capital exógeno, al igual 2 solo pueden ir a fichajes, ¿sabes? O
sea que ¿no? Es el austericidio de Tebas, que no deja invertir a nadie, no deja toda Marrategui, es lo contrario que la Premier, ¿no? Claro, eso nos está matando también, es evidente. Hay un modelo que nos lo explicó en el canal de Collins Miguel Jaureguizar, que es una que ha estado ahí de CEO en Renta 4, el fondo de inversión, y nos decía, y socio de Real Madrid desde hace muchos años, y nos explicaba que, creo que era Warren Buffett, que había creado una estructura societaria para evitar que los pequeños accionistas acabaran influyendo en las grandes decisiones del gran monopolio, ¿no? Del gran grupo. ¿Cómo lo hacía? Y decía, y esto se podía aplicar en el Real Madrid perfectamente. Hablaba de crear dos tipos de acciones. Es decir, dividir el club en dos partes. Una es la parte que él llamaba política y otra la parte económica. La parte económica, pues, todo lo que tenga relación con los ingresos, con todo lo económico, ¿vale? El negocio. El Real Madrid negocio. El Madrid como empresa. Eso es la parte económica. Y luego está la parte política, que son los propietarios del estadio, son los propietarios del nombre del club, son los propietarios del dueño del escudo del club, son los que eligen al presidente del club, son los propietarios de las decisiones políticas, ¿vale? Son abonados del club, pero se circunscriben a eso. Y sus acciones tienen un valor X y son todos esos socios y no pueden vender las acciones más que al propio club, que lo podrá vender a otra persona para que tenga acciones de ese grupo A. Y luego están los del grupo B, que participan del negocio Real Madrid, que es un negocio bestial. Y vale, pero ahí tenemos unas acciones tipo B, que los del A pueden tener B o pueden intercambiar, pero siempre con estas reglas de separación, sin que se mezclen la A con la B, ¿vale? Entonces, esa puede ser una solución, así se preserva la entidad Real Madrid con su esencia y puedes tener pues un capital de negocio de Real Madrid, pues donde se invierta mucho dinero y por parte de otros pues, inversores, ¿no? Que es, yo digo, separar la parte política de la parte económica. Los pongo, porque bueno, evidentemente Miguel Jaureguizar lo explica mucho mejor en mi vídeo que no la explicación chabacana que he dado yo aquí, pero bueno, que sepáis que hay, según dicen, otras fórmulas para poder desarrollar esto respetando la voluntad de todos. Incluso hablaba, déjame un momento, hablaba de una cosa que me parece muy interesante. Fijaos, imaginad que haya un CEO de la parte económica, mira, el franco-marroquí, el Anas Lagari. Anas Lagari. ¿Vale? Y luego un presidente de la parte política, y Rafa Nadal, que a mí me parecería un presidente fenomenal de esa parte, de la parte representativa, institucional, como un jefe de Estado, ¿no? ¿Vale? Pues que fuera de la parte política. Es decir, pueden haber dos figuras que representen uno la parte de gestión y otro la parte institucional. Yo creo que es que aquí lo nuclear desde mi punto de vista de todo esto es que el post-florentino o la etapa post-florentino va a ser muy dura en todos los aspectos. Claro. Me refiero. Hay que ser conscientes que hemos tenido al mejor presidente probablemente de la historia del deporte. Duda, ¿no? Sin duda. Entonces, a partir de ahí, todo lo que venga no es bueno. Es que yo creo que hay que ser conscientes de esto. O sea, cuando una persona con tal capacidad se va, pues deja un vacío en todos los sentidos, va a dejarlo muy grande. Entonces, hay que plantearse cuál es la alternativa. La alternativa es que uno de los 60.000, 40.000, 50.000, no sabríamos cuantificar exactamente, de los socios con derecho a salir elegido, que no son tales, porque además hay que avalar con una cantidad de dinero bestial, ¿va a ser capaz de gestionar el club? Pues, hombre, la experiencia previa nos ha dado muestras de que quizá no. La última experiencia que hemos tenido antes de Florentino ha sido Ramón Calderón, que salió como salió. Y eso además también nos induce a pensar de que cualquier persona con un marketing pues, relativamente potente, pues oye, puede acceder a la presidencia del Madrid, porque si optamos por lo tradicional, que son unas elecciones abiertas a los socios, pues lo explicábamos el otro día en un directo que teníamos, ¿no? O sea, yo recuerdo en las últimas elecciones, una de las últimas en las que yo voté como socio del Madrid, pues hubo muchos socios de las localidades cercanas a la mía, que los considero, pues oye, más o menos respetables, que votaron a un señor que se llamaba Gómez Pintado porque le regalaba un boli y una bufanda. Entonces, ese escenario se puede dar en un futuro. Y entonces,
para mí, ¿qué es lo mejor? Pues no sabía decir. O sea, yo sí que pienso que me gusta mucho el romanticismo de que el Madrid sea de sus socios, pero es que esa frase hecha y esa frase tan Es que eso no es verdad. globalista Es de que que eso no es es que no verdad. es, no es real. No es real, no es verdad. Eso es lo que te quiero decir. O sea, yo soy socio del Madrid, me siento absolutamente madridista en todos los sentidos, pero no considero que el club sea mío por ser socio, ¿no? Entonces, bajo ese prisma, pues probablemente la mejor decisión sea que la persona que está actualmente, que además no tiene ningún motivo económico para estar, porque hay que recordar que una persona que tiene más de 2.000 millones de patrimonio personal no tiene ninguna necesidad de permanecer en el puesto. Entonces, yo entiendo que él sí que busca lo mejor para el Madrid y probablemente el camino que él escoja, porque además es una persona que tiene más que acreditado su éxito en todos los negocios que ha tocado, pues probablemente sea el camino más adecuado, ¿no? Porque él tiene además toda la información. Entonces, pues bueno, yo en ese sentido sí que tengo confianza en que la fórmula que él plantee, porque él sabe que alguna va a tener que plantear, pues probablemente sea la mejor, no sé cómo lo veis. Pero esto también, fíjate, en el speech que te has tirado, yo creo que también se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? O sea, te quiero decir, ¿por qué tiene que ser una mala elección la figura que salga después? O sea, ¿por qué no puede haber otra persona que haga una buena gestión del Real Madrid? ¿Sabes? Estamos presuponiendo que evidentemente todo lo que venga después de Florentino va a ser peor, porque el listón está muy alto, pero con que sea un escalón o dos peor, no tiene por qué ser malísimo. Y también parece en algunos círculos el hecho de que pasemos a un modelo societario, de sociedad anónima, blindamos el club, no tenemos ningún riesgo. Mismamente el Bayern Múnich, que es la fórmula que el Real Madrid ha puesto encima de la mesa, tiene un problemón. O sea, las juntas, problemones. O sea, problemones tremendo. Entonces, me da la sensación de que hay muchos que nos están intentando vender que una opción es como segura, como que no va a pasar nada, y la otra tiene sus riesgos, pero es que yo lo veo bastante similar. O sea, en ambas te puede salir la cara de un lado y de otro, ¿no? Pero bueno. Yo lo que quería destacar es que los socios no son los dueños reales. Que es que Hombre, claro. uno lo tiene interiorizado y no, usted no es el dueño. O sea, pero tienen la capacidad de hacer cosas como... Claro, tienen la capacidad de elegir presidente, de cambiar los estatutos, pero no eres el dueño, no eres el dueño del club, o sea, no eres el propietario del club, eso no es verdad, ¿vale? Por eso quieren que lo sean realmente, porque entre otras cosas eso también facilita, o dificulta más bien, que esas expropiaciones se puedan llevar a cabo, pero no son los dueños. Y luego otra cosa, es que los socios han sido vitales en la historia de Real Madrid, pero vitales, fueron trascendentales sobre todo. Tras la guerra fueron, vamos, si no por ellos no seríamos lo que somos, ¿no? Pero lo cierto es que ahora los socios no tienen ese peso. Y eso también tendrían que interiorizarlo ellos. Es decir, creo que hace 30 años, entre el 75% más o menos de los ingresos del club eran de los socios. 75, ¿eh? Hoy en día deben estar entre el 2 y el 3. Correcto. El 2 y el 3%, ¿eh? Para que veáis el peso que tienen los socios, que es prácticamente mínimo. Entonces, claro, todos tenemos que el Madrid ya no es lo que era. El Madrid ya no es eso. En ese razonamiento estamos presuponiendo, o estamos dejando la posibilidad de que la masa que sustenta simplemente el 2% del Real Madrid sea capaz de elegir al que va a regir su destino durante los próximos X años. Que tampoco es consistente. O sea, yo sí que creo que era consistente en los años 90 cuando llego a la ciudad deportiva, me bañaba en las piscinas, y sí que consideraba que era propietario del club, pues elegir al que iba a regir mi destino. Ahora, dale, Collins. No, lo que iba a decir es que te encuentras a muchos madridistas que con todo el derecho, porque es su infancia, su niñez, o como tú ahora, me lo han explicado muchos, como tú, que eran vecinos del barrio, y era el equipo del barrio, ni siquiera era el equipo, es que era el equipo de mi barrio. Y me decía, íbamos a las piscinas, íbamos al tal, y claro, es que a mí, que ahora lo hablen como un club global, bueno, pero es que eso ya no existe. Es que ese Madrid fue precioso para ti, porque lo fue también, no solo para ti, porque lo era, pero ese Madrid ya no existe. Sí, por es que supuesto, ese Madrid, a mí ese Madrid, claro, está en tu memoria, es tu infancia. Mi Madrid, claro, y aparte, claro, pero no existe. Pero claro. es que no sería absolutamente obtuso por mi parte pensar que ese Madrid es a día de hoy el que existe. O sea, los tiempos ya no cambiado, existe. Es totalmente distinto, no tiene es nada un que club ver. global. Es un club global. Y te digo, Collins, en ese Madrid que yo vivía, si aparecía un presidente y fichaba a Manolo Canaval,
y salía mal por tener el 99% de las papeletas que salía mal, bueno, pues al siguiente verano fichabas a otro y aquí no pasaba nada. Y ya estaba, y ya estaba. Como Y hoy. empatabas un partido y hombre, Correcto, no te sentaba bien, pero te ibas a tomar una cerveza con los amigos tan campante y ni un cabreo. O sea, no pasaba nada. No pasaba nada. Pero ¿Vale? hoy Es decir, el escenario ha era otro cambiado Madrid. radicalmente. Está. Entonces, todo ha cambiado. Por eso digo que no estamos ya hablando de la misma institución, no estamos hablando ni de las mismas personas. Entonces, no puedes pretender es que hay que volver a las piscinas. No hay que volver a eso. Tu peso ya es muy pequeño dentro de la institución, no eres el propietario y tienes que entender que lo que se quiere mantener, de hecho, es hasta un derecho que podría ser debatible, ¿eh? El derecho. ¿Es justo que tengan esa potestad, como tú decías, el 2%? Bueno, igual sí por temas históricos, ¿vale? Por un tema histórico. Pero se puede discutir, ¿eh? Se puede discutir el hecho de decir, bueno, pues que no dejan de ser más que el 2%. Entonces, ahora ya no es eso este club. Entonces, el panorama al que nos enfrentamos es complicadísimo. Clubs Estado, nosotros no somos un club Estado, por más que no paren de repetirlo, ¿vale? No lo somos. No hemos recibido ni un puto euro de las arcas del Estado, más allá de los préstamos, como todo el mundo, que cobramos en el COVID y ya está. No hemos cobrado ni un puñetero euro. Los demás abren un grifo y sale petróleo. O van a pérdidas porque son fondos de inversión que saben que ese club va a revalorizarse, lo van a vender por el doble aunque pierdan dinero, les da igual. Entonces, estás compitiendo contra eso. Encima en un ambiente de corrupción sistematizada donde todos van en contra del tuyo, entonces es muy difícil salir de estas y pensar que estás en los años 80, no estás en los años 80. Entonces, pues bueno, pero Madrid antes del club ese de las piscinas, 60 años antes tampoco era el Madrid de las piscinas, es decir, es un club en constante evolución y casi siempre nos ha salido bien. ¿Por qué va a salir mal ahora? Claro, yo creo que hay que ser optimista en ese sentido, pero que probablemente no sea el mismo recorrido que hemos hecho hasta ahora, ¿no? O sea, yo, ya con esto acabo mi reflexión, pero yo entiendo que hay una parte de los socios del Madrid que efectivamente son muy entendidos de fútbol. Me parece que hay un porcentaje alto, que además es gente sensata, que probablemente pues votaren de manera razonada y concienzuda, pero que también son muy influenciables. Es decir, la vida ha cambiado de tal manera que ahora ya cualquiera que tenga un poquito de marketing y pues puede cambiar su opinión. Me parece que el contexto ha cambiado tanto que, lo vemos a día de hoy. Si es que el youtuber más influyente del Madrid es uno que dice que Asensio ha pagado a sus víctimas y que la liga no está adulterada por jugar en Miami. Ese es el youtuber. Y resulta que te dicen que pitan a Navas o sea, se aplauden a Navas y silban a Benzema. O sea, que me refiero que es que eso está. Entonces, eso es lo que tiene que sustentar, siendo yo socio, pero cuidado, que probablemente yo sea el más perjudicado en ese sentido, pero eso tiene que sustentar o tiene que decir lo que va a regir el destino del club los próximos años. Joder, pues yo tengo serias dudas. Sí, yo creo que el debate da para mucho. Yo, fijaros, ya para cerrar, yo creo que a día de hoy nos tienen que explicar muchas cosas, creo que lo decías tú al principio, Collins, para sacar conclusiones, y yo lo que pido al aficionado medio, al socio, es que no caigamos tampoco en pues dar, ¿sabes?, asentir constantemente con la cabeza y hacer preguntas, que tampoco es que estemos, ¿sabes?, diciendo Florentino y misión, no, o sea, simplemente preguntas para que nos lo aclare, ya sean positivas o negativas, en fin, ¿no? Pero bueno, estaremos aquí para comentarlo, es un tema que da para mucho, ¿no? Da para bastante, me parece bastante interesante el punto que le has dado, Javi, ¿no? Había cosas que no tenía yo puestas en mi cabeza, así que nada, los que nos estáis viendo, poned en los comentarios qué os parece y nos vemos en la próxima, ¿no? Muy bien. Pues nada, Chao. chao. Chao.